buenas noches. Esto es Punto de Giro. Faltan pocas horas para que uno de los símbolos del extinto jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, se derrumbe en la ciudad. Así es, se trata del edificio Mónaco, el lugar donde otrora viviera el capo del narcotráfico y su familia. Este viernes, Mónica, después de las 10 de la mañana, el edificio Mónaco será derribado para dar paso a un parque en memoria de las víctimas de esta guerra emprendida por Escobar, que dejó, escuchen, más de 46.500 muertos entre los años 1983 y 1993. Y empezamos. El primer magnicidio de Escobar fue el del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, quien fue asesinado en un ataque sicarial en el norte de Bogotá el 30 de abril de 1984. Y Escobar no se detuvo. A su larga lista de víctimas se sumó el nombre de don Guillermo Cano, director del reconocido diario El Espectador, quien fue asesinado por sicarios en diciembre del año 1986. Don Guillermo Cano Izaza había acabado de abandonar las instalaciones de El Espectador ese 17 de diciembre de 1986. A las 7:10 de la noche, dos sicarios de Pablo Escobar Gaviria le dispararon. Murió minutos más tarde por hemorragia interna. Cano Izaza era de los pocos periodistas que se había ido de frente contra el narcotráfico desde las páginas de su diario y desde su columna Libreta de Apuntes, y uno de los primeros en señalar los nexos de Pablo Escobar con la mafia y el crimen. El 25 de agosto de 1983, el periódico publicó un artículo en el que se demostraba que Escobar Gaviria tenía antecedentes judiciales por narcotráfico. No contento con ello, Guillermo Cano siguió su ofensiva desde sus columnas y el 6 de noviembre del mismo año publicó el texto ¿Dónde están que no los ven?, en la que reclamaba públicamente la falta de acción de la justicia. En uno de sus apartados se puede leer: Escobar Gaviria, como su primo carnal Gustavo, siguen gozando de cabal libertad, como si las órdenes de los jueces no fueran de obligatoria obediencia por parte de las autoridades encargadas de hacer efectivas las capturas de los delincuentes convictos. Pablo Escobar no se hizo esperar en sus respuestas e inició una ofensiva contra El Espectador. Empresa periodística que distorsiona la noticia, que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas. En realidad no quería ser duro en mis expresiones con el periódico El Espectador, pero ustedes han visto los ataques y las calumnias que ha estado lanzando últimamente contra nuestros programas. Finalmente, Escobar Gaviria le arrebató al periodismo colombiano una de sus voces más valientes y, no contento con ello, hizo detonar un carrobomba al frente de las instalaciones de El Espectador el 2 de septiembre de 1989, que no dejó víctimas fatales, pero sí 73 heridos. Escobar no logró acallar al diario, que pese a todo salió al día siguiente con el titular «Seguimos adelante». El Espectador ganó y hoy continúa con el legado de Guillermo Cano. La guerra entre los cuarteles se recrudeció en el año 1988. El 13 de enero de ese mismo año, 700 kilos de dinamita fueron detonados al frente del edificio Mónaco, el lugar donde vivía la familia de Escobar, quien señaló al cartel de Cali como responsable del atentado. La explosión dejó daños de consideración en la edificación y en otras viviendas aledañas en el barrio El Poblado, en Medellín. Y quienes se enfrentaban al narcotráfico eran asesinados de forma cobarde. Otra de sus víctimas fue el coronel Valdemar Franklin Quintero, comandante de la Policía Antioquia. El alto oficial fue ultimado con 38 disparos de fusil cuando se movilizaba entre los barrios Calasanz y La Floresta el 18 de agosto de 1989. Al momento del ataque, el coronel se desplazaba solo con su conductor y una escolta. Había renunciado al acompañamiento de más hombres, pues consideraba que no iba a dejar más viudas y huérfanos de policías en Medellín. Franklin Quintero fue apodado El Incorruptible, pues se conoció que el cartel liderado por Escobar ofreció altas sumas de dinero para comprarlo, propuesta que él rechazó, ya que estaba convencido que el Estado debía ganar la guerra contra el narcotráfico.
Pero el mismo día del asesinato del coronel, una nueva tragedia sucumbió al país. En un acto público, Luis Carlos Galán cayó bajo las balas de un ataque sicarial ordenado por Escobar. Como candidato presidencial y de forma valiente, Galán Sarmiento había afirmado que de llegar a la Casa de Nariño reviviría la extradición para los jefes del narcotráfico como única forma de acabar con la mafia. Esa noche, Marcela, del viernes 18 de agosto de 1989, el Noticiero Nacional, que se emitía entre las 9:30 y las 10, anunció a los colombianos la noticia. Atención, esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Les tenemos el video, el documento del momento en el cual el senador Luis Carlos Galán fue herido por sicarios que lo atacaron en una tarima donde iba a hablar a manifestantes de la población de Soacha. En la noche del 18 de agosto de 1989, los seguidores de Luis Carlos Galán Sarmiento lo vieron derrumbarse en Soacha, Cundinamarca, mientras los sonidos de las balas y la pólvora se confundían. Sicarios bajo las órdenes del cartel de Medellín le dispararon en la plaza pública durante uno de sus actos de campaña como precandidato a la presidencia de Colombia por el Partido Liberal. Las encuestas lo favorecían y tenía una alta probabilidad de ser el candidato oficial del partido y ganar las elecciones presidenciales de 1990. Pero Galán tenía enemigos en su camino a la presidencia, entre ellos Pablo Escobar Gaviria, a quien no le había permitido 8 años atrás, en 1982, el ingreso al movimiento político que él encabezaba, el Nuevo Liberalismo, y a quien además había denunciado públicamente por sus nexos con el narcotráfico. A nuestra patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico, y ha sido desde 1982, un año antes de que Rodrigo Lara asumiera el Ministerio de Justicia, ha sido el Nuevo Liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad. Galán Sarmiento también había manifestado que de ser presidente aprobaría la extradición, uno de los grandes temores de Escobar Gaviria. El asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento significó para muchos colombianos la muerte de la esperanza de un nuevo país. Entonces, al año siguiente, en 1990, las autoridades duplicaban esfuerzos para dar con el paradero de los cabecillas del cartel de Medellín. El general Harold Bedoya, comandante de la 4ª Brigada, anunciaba así sus recompensas. La recompensa es de 200 millones de pesos en la más absoluta reserva. Se busca a Pablo Emilio Escobar Gaviria, cédula de ciudadanía 8.345.766 de Envigado, Antioquia, hijo de Abel y Hermilda, casado con Victoria Eugenia Henao Ballén y padre de Nicolás Enrique, Juan Pablo y Manuela. ¿Habrá alguien más cobarde que como el loco Pablo Escobar Gaviria, sus socios Roberto Escobar y Gustavo Gaviria, sus secuaces, el Campeón, el Rojo, y sus sicarios, el Manchíboro, Pipiote y el Roscón, quien en lo que va corrido del año ha hecho explotar 6 carrobombas, destruido más de 2 centenares de negocios y propiedades, asesinado 8 niños, 15 mujeres, 5 ancianos, 16 hombres, dejado en su alocada carrera cientos de huérfanos, viudas y miles de miserables sin techo y sin un futuro estable y promisorio? Pues un año después, 16 de febrero de 1991, tuvo lugar en Medellín uno de los atentados más crueles de Escobar.
A las 6:18 de la tarde acababa de terminar la octava corrida de la Feria Taurina de la Macarena, cuando un carrobomba con 150 kilos de dinamita reforzados con metralla fue detonado. El atentado dejó como resultado 26 muertos y 134 heridos. Según investigaciones de las autoridades, el carrobomba, un Renault 9 de color blanco, estacionado en los bajos del puente de San Juan, estaba dirigido contra un grupo de agentes del F2 de la policía. La escalada terrorista y criminal de Pablo Escobar llegó a su fin el 2 de diciembre de 1993, cuando la policía lo abatió en el techo de la vivienda donde se ocultaba en el barrio Los Olivos, en el occidente de la ciudad. Una llamada del narcotraficante a su familia permitió que el bloque de búsqueda ubicara su posición y pusiera en marcha el operativo que terminó por doblegar a Pablo Escobar Gaviria. Y así se puso fin al peor de los criminales de la historia reciente del país. La narrativa de Escobar ha trascendido en el mundo, pero más no así la de sus víctimas. Cientos y cientos de colombianos valientes que lo señalaron y lo combatieron desde las fuerzas de seguridad del Estado, pasando por jueces y magistrados, hasta desde la sala de redacción de un periódico, como lo hizo don Guillermo Cano. Esto es Punto de Giro y en unos momentos tendremos el análisis tras una estrategia de la Alcaldía de Medellín, apoyada por el sector privado, que busca cambiar precisamente esta narrativa y que Medellín abrace su historia. Bienvenidos. Que Medellín abrace su historia, ese es precisamente nuestro tema de hoy en Punto de Giro. Bienvenidos, son las 9 de la noche, 10 minutos. Y antes de iniciar esta interesante conversación que tenemos hoy con invitados muy especiales, le quiero dar rápidamente la bienvenida a Mónica Escorcia, quien a partir de hoy forma parte de nuestro grupo de conducción y presentación. Mónica, bienvenida. ¿Qué tal, Marcela? No sabe cuánto me complace compartir este set con usted y por supuesto a todos los televidentes un saludo. Me hace muy feliz estar desde hoy en este espacio de opinión de Telemedellín, Punto de Giro. Que esta ya ha sido su casa, además nos alegra tenerla nuevamente. 10 años después. Desde ya vamos a entregarles entonces las líneas que tenemos abiertas para ustedes, para que se comuniquen con nosotros, nos den su opinión, conversen con nuestros invitados. La línea es la 268-6033. Ahí la tenemos en pantalla, 268-6033. También pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, @Telemedellín, numeral Punto de Giro TM. Hoy tenemos planteada la siguiente pregunta para nuestro tema. ¿Qué recuerdo y qué le dejó la violencia del narcotráfico en Medellín? ¿Qué recuerdo y qué le dejó la violencia del narcotráfico en Medellín? Y muy seguramente van a tener muchos más recuerdos cuando comencemos a oír las historias de las personas que nos acompañan hoy en nuestro set. Conozcámoslos, Mónica. Invitados de lujo que tenemos para hoy compartir este tema y para abrazar la historia de Medellín a partir de lo que vamos a ver el próximo viernes cuando se realice la implosión del edificio Mónaco. Saludamos inicialmente entonces a doña Carmelita Valencia. Gracias, para nosotros es muy especial que usted nos acompañe, viuda del magistrado Gustavo Zuluaga Serna, víctima no solamente de forma emocional sino también física, y usted ya más adelante nos va a contar la historia. Bienvenida. Gracias, Mónica. Muy bien, y también está con nosotros Catalina Sánchez, ella es la directora del Museo Casa de la Memoria. Catalina, bienvenida, gracias también por compartir este espacio y por contarle a todos los televidentes y medellinenses estos espacios especiales que va a tener la ciudad de Medellín para seguir abrazando su historia. Muy buenas noches, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y esperamos poder satisfacer las preguntas que tienen los oyentes y de ustedes. Gracias por acompañarnos, y con nosotros está Juan Gómez Martínez, exalcalde, exmagistrado, fue embajador de Colombia en la Santa Sede también, pero además fue alcalde de la ciudad de Medellín en esa época de fuga, de persecución y de la muerte de Pablo Escobar. Con usted también vamos a conversar de muchas de las historias que nos va a compartir. Don Juan, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, me siento muy complacido y sobre todo con la compañía. Bendito sea, pero hoy sí es bendito sea, literal. Pero aunque son muy malos recuerdos, pero yo creo que vamos bien, Medellín se ha recuperado y vamos para adelante.
Bueno, vamos a empezar de pronto un poco con el contexto de lo que tenemos esta semana en Medellín. Este viernes, al final de la mañana, será la implosión del edificio Mónaco y va a dar espacio a un lugar muy especial, un parque que le va a rendir tributo a la memoria de estas víctimas. Directora, ¿qué va a ser específicamente lo que va a tener ese lugar de la ciudad, esa parte del poblado donde hoy ha estado el edificio Mónaco y que en menos de 48 horas ya no volverá a existir? Bueno, esto hace parte de toda una estrategia que está manejando la Alcaldía de Medellín. Y para no ser un spoiler, yo simplemente me voy a limitar a dar unos conceptos generales porque hay que estar muy atentos a los pronunciamientos y a los anuncios que va a hacer el alcalde el día viernes. Efectivamente, lo que se pretende es que en el lugar donde hoy existe el edificio Mónaco, existe entonces un parque memorial en honor a las víctimas que dejó el narcotráfico. Estas víctimas han sido identificadas o por lo menos tratadas de cuantificar a partir de unos reportes de prensa que han sido analizados. Se pretende entonces que este sea un parque memorial en donde se visibilice las víctimas y que sea un espacio en el cual la ciudad pueda empezarse a reconciliar también con esa historia reciente, lo que hace que el proceso sea mucho más complicado porque cuando es un pasado lejano que uno no siente que le pertenece, de pronto las heridas son más fáciles de sanar, pero en este caso es un pasado donde los sobrevivientes todavía estamos marcados, ¿cierto? Yo soy la juventud marcada justamente por este conflicto, entonces ese espacio que se piensa se vuelve muy interesante porque es un lugar de reconciliación y de visibilización de las víctimas. Y como se ha sabido, para la construcción o la concepción de este memorial se abrió entonces una convocatoria en donde se recibieron propuestas de diferentes artistas y luego de una evaluación por jurados expertos se encontraron entonces unos ganadores que van a ser los encargados de elaborar este memorial. Yo preferiría quedarme hasta ahí, que los detalles sean presentados por el alcalde el viernes. Claro, directora, pero aquí vamos a ir también regresándonos un poco a ese pasado para ir teniendo ese contexto claro a los televidentes que nos ven, entregándoles, por ejemplo, esta cifra. En el año 1991 nosotros, Medellín, fuimos la ciudad más violenta del mundo, 381 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y usted nos decía que será el alcalde quien nos entregue todas esas novedades de la estrategia. Él mismo lo ha dicho, volver al pasado para poder cerrar una herida, pero desde su experiencia con el trabajo en derechos humanos, con todas las víctimas, esto también se convierte en una manera de derribar no una estructura física, sino mental, como ha sido el discurso que hemos incluso ido entendiendo con el tiempo. Definitivamente, y creo que ustedes lo planteaban ahora, lo que se trata es justamente de cambiar la narrativa, de que el discurso tome un tono diferente al que hemos venido narrando o al que se ha venido narrando, porque quizás nosotros, en tanto que medellinenses, no hemos tenido el espacio o el coraje o no hemos querido desarrollar ese discurso. Entonces lo que se pretende con esto es justamente empezar a contar la historia desde la perspectiva de las víctimas, visibilizándolas y destacando sobre todo un papel muy importante, y es como lo llama el alcalde, a los héroes y los valientes que resistieron, aquellos que dieron la vida, aquellos que resistieron y dieron todo por enfrentar el narcotráfico, no sucumbir, por ejemplo, a sus amenazas o incluso como a sus sobornos. Entonces, ese es un espacio muy importante porque vamos a empezar como de una manera consciente a cambiar ese lenguaje, empezar una narrativa desde la perspectiva de las víctimas y mirando cómo es que se reconstruye el tejido social justamente desde esos nuevos conceptos, desde esa nueva perspectiva. Doctor Juan Gómez, veíamos al inicio de nuestro programa imágenes que nos marcaron muchísimo a todas estas generaciones y volviéndonos años atrás, usted fue el primer alcalde elegido por voto popular. En 1988 empezó una campaña que nadie se alcanza a imaginar, así lo leyeran en los diarios de la época, lo escucharan en radio o tengan reportes de lo que fue, lo que le tocó vivir a usted, a su familia, meses antes de lograr esa alcaldía de Medellín. ¿Por qué no le resumimos, porque sabemos que son muchas las anécdotas, un poco a los televidentes esa anécdota difícil de ustedes como familia afrontando un intento de secuestro en el momento en que usted hacía campaña por la alcaldía de Medellín en el año 87 creo que fue ese episodio. 87 fue sí. La campaña del atentado, sí. En noviembre del 87. Yo era candidato a la alcaldía. La mayor oposición que yo tenía era la de mi señora. Ella no quería que yo fuera alcalde
precisamente por la situación. Fueron por mí a secuestrarme, según una carta de los extraditables. El secuestro iba a ser porque habían detenido a Jorge Luis Ochoa y lo habían trasladado a Bogotá y me iban a secuestrar para canjearme por Jorge Luis y no dejarlo extraditar. Pues pudimos, gracias a mi Dios, enfrentarnos a bala con ellos, y el plural, porque un hijo y yo les disparamos y ellos disparaban hacia nosotros hacia ellos a través de la puerta y a través del garaje, que lo tumbaron la puerta para meter un carro y meterse todos allá. Y logramos repelerlos. Y le contaba la historia de mi señora, que era la mayor opositora, porque nos fuimos a vivir al Hotel Intercontinental mientras arreglaban la casa, que quedó muy deteriorada. Y allá le dije, tienes toda la razón, mañana voy a renunciar, voy al directorio a renunciar a la candidatura. Y me dijo, ahora sí, no puedes renunciar, no podemos dejar que esa gente nos ganen, y ahora sí te apoyo para la alcaldía, y me apoyó y gané. Claro, incluso eso nos permite también poder enlazar una conversación a partir de las historias que para ustedes seguramente están ahí en el fondo, en lo más profundo, pero que hoy queremos compartirla para todos los televidentes que nos ven como una manera de revivir eso para que no vuelva a ocurrir, para saber qué fue lo que pasó y de alguna manera ir cambiando ese imaginario. Por eso a doña Carmelita le quiero preguntar por esa experiencia también que vivió. Al principio le decía que usted no solo es una víctima desde lo emocional, al perder a su esposo, quien ocupó ese cargo como presidente del Tribunal Superior de Medellín, y a partir de eso se generan una serie de amenazas en su familia que infortunadamente terminan con ese cruel desenlace, el fallecimiento, el asesinato. Usted lo acompañaba. ¿Nos narra un poco brevemente lo que fue parte de esa historia? Para mí esa época fue supremamente difícil y dolorosa. No solo empezó en el 86 cuando lo asesinaron, sino más o menos desde el 72 le tocaron procesos del narcotráfico. Pero cuando, pues con otros sindicados, con otra clase de otros directivos de la mafia. En todo caso, cuando ya le tocó lo de Pablo Escobar, que fue a raíz de un proceso de una muerte de unos del DAS, sí. Entonces ahí se recrudeció las amenazas y la angustia y no sabíamos, pues sabíamos que lo iban a matar, pero uno no se imaginaba, o por lo menos yo no me imaginaba que eso fuera a suceder, porque las amenazas fueron más o menos de 4 años, desde el 82 hasta el 86, que fue el asesinato. Yo pienso que Dios le ayuda a uno y como que le impide mirar más allá de lo que va a suceder. Yo nunca me imaginé que a Gustavo lo fueran a matar, que lo fueran a asesinar, a pesar de que fueron muchas las amenazas. En 4 años se pueden imaginar ustedes cuántas fueron las amenazas, hasta que al fin lo cumplieron. Claro, y hay 2 episodios incluso que marcaron esa labor de su esposo y que fueron las que desencadenaron ese fatal desenlace. Y la primera es que cuando él era juez 10º del Tribunal Superior de Medellín, él fue quien dictó... Juez 10º superior. Juez 10º, sí señora. Él fue el que dictó auto de detención sin beneficio de excarcelación para Pablo Escobar y también para su primo. Y eso fue también Gustavo, un punto de partida. Y además también fue quien logra retirar esa inmunidad parlamentaria, quien solicita el retiro de esa inmunidad parlamentaria cuando él era congresista suplente. Y esos episodios fueron los que desencadenaron exactamente esa situación. Todos esos episodios fueron los que desencadenaron esa situación. Empezó primero quitándome un carrito que tenía, yo siempre lo llevaba a la oficina.
me fui, lo llevé a la oficina, ya lo dejé y me devolví, y en la Macarena me chocaron el carro, me bajé y se bajaron los tipos. Yo me fijé qué le habían hecho al carro y pues yo les dije, a ustedes fueron los que les pasó, a mí no. Me fui a montar de nuevo a mi carro cuando ellos me dieron un golpe en la cabeza, un cachazo con la cacha de un revólver, y me tiraron al suelo, me quitaron las llaves del carro y me dijeron, esto es un atraco. Yo como que todavía no caía en cuenta, y yo sí les dije cuando me lograron, porque yo luché, pues no sé por qué uno hace esas cosas, pero yo luché con ellos para no dejarme quitar las llaves del carro. Cuando ya me lo quitaron, pues ya me resigné. Lo único que les dije fue, cuando se van a llevar mi carrito, que es lo único que tengo. Fueron y lo tiraron al frente del Estadero del Reposo por más o menos 250 metros rodó, del carro no quedó absolutamente nada, sí, por Las Palmas. Y cuando sacaron el carro encontraron un escrito donde decían que era el primer aviso. Precisamente a eso iba doña Carmelita. Sabiendo que estábamos hablando del año 86, donde ya en el 84 había sido asesinado Lara Bonilla, donde ya había habido tanta realidad y se sabían las represalias y que cumplían las amenazas, ¿qué le decía a su esposo? O sea, y usted como mujer, que entre otras, en ese momento del asesinato estaba en el 8º mes de embarazo o en embarazo. Iba a cumplir el séptimo mes de embarazo. Porque la niña nació antes de tiempo, claro. En esas condiciones, ¿él qué le decía? ¿Él no sentía mucho miedo o qué posición tomaban ustedes como familia? Pues él me contaba más o menos, no sé, más o menos las amenazas que le hacían, y yo a veces me trataba de enojarme, me decía, ha pasado mucho tiempo, no te va a pasar nada, no creo, si te fueran a matar ya te habían matado. Entonces yo misma se lo creyó. Me creía el cuento de que no le iba a pasar absolutamente nada, pero él sí tenía la seguridad, porque él me decía, usted es muy guapita, usted es muy berraquita, va a salir adelante, pero sepa y entienda que le va a tocar esta situación, porque no sé cuándo, pero ellos no me perdonan esta, sobre todo cuando él pidió que le quitaran la inmunidad parlamentaria. Sí, sabía que era un punto de quiebre duro ahí. Exacto, es que él era representante de la Cámara. Entonces, sí, yo sentía miedo, pero nunca me acobardé para llevarlo y traerlo a la oficina. Yo sabía que yo era el apoyo de él, entonces, sí, por todos los medios yo traté de acompañarlo, pero sin imaginarme nunca que fuera a suceder esto. 9 de la noche, 28 minutos, ya vamos a regresar con ustedes para seguir conversando de este tema, pero vamos a establecer comunicación telefónica en Bogotá, en la capital del país. Tenemos otra de esas víctimas, de las tantas que dejó esta cruel violencia que vivió nuestro país, Juan Manuel Galán. El ex senador nos está acompañando vía telefónica y lo saludamos desde los estudios de Telemedellín. Ex senador, buenas noches, bienvenido a Punto de Giro. Muy buenas noches, un saludo para todos los asistentes al estudio, para los televidentes de Telemedellín y para ustedes, Mónica y Marcela. Cuando ocurre el episodio trágico de su padre, ese sin duda es un punto de quiebre, como lo hemos también referenciado aquí en el estudio, un punto de quiebre en plena candidatura presidencial, y eso ocurre y eso permite también que en el país se tomen decisiones ya muy fuertes. ¿Qué significó puntualmente para usted el asesinato de su padre a nivel personal, pero también a nivel de país, en medio de la guerra que se vivía? Pues para mí en lo personal significó el punto más dramático de mi vida, más triste, más doloroso, es decir, se me acabó la vida en ese instante. Toda la vida que había construido alrededor de mi padre, alrededor de mi familia, alrededor del sueño y de la lucha política de él por conquistar la presidencia
para transformar a la sociedad colombiana, para modernizar a Colombia, para hacer de Colombia un país más justo, pues se derrumbó en un instante. Y pues nuestra vida giraba alrededor de la adolescencia, alrededor del colegio, de los amigos, de tomar la decisión de qué carrera estudiar, y todos esos planes se fueron al piso, pero además nunca tuve a mi padre para buscar un consejo, para tomar las decisiones trascendentales que uno toma como ser humano, y busca a su padre para tener una relación de amigo, de confianza, que lo acompañe, que lo guíe, que lo asesore, que le transmita su experiencia de vida, para compartir emocionalmente, personalmente, y además pues una persona como la que era él, de ese carisma, de esa inteligencia, de todo eso que él irradiaba como energía de vida, como compromiso, como sinceridad y transparencia, pues nos ha hecho falta todos estos años, y el dolor que yo sentí en ese momento, pues es un dolor que nunca ha dejado de existir a lo largo de los años. Uno aprende a manejar el dolor, aprende a administrar el dolor, digámoslo así, pero el dolor nunca termina de desaparecer, y pues para el país y para toda una generación de colombianos, yo creo que sintieron lo mismo que yo sentí como hijo, un sentimiento de orfandad, y que se nos había ido a los colombianos la esperanza definitivamente. Así es, doctor Juan Manuel, ¿usted cree que la forma en que se está contando la historia, la narrativa de esta época en narcotráfico le está quitando de pronto un protagonismo a los verdaderos héroes, a las víctimas? Pues mira, yo creo que la gran tragedia que tiene nuestro país es que es un país sin historia, es un país sin memoria, es un país que no se ha dedicado a construir esa historia, a enseñar esa historia, a transmitir esa historia. Y cuando hablo de historia, no me refiero a memorizar personajes o a memorizar fechas o a recitar episodios o épicos o gestas de la historia, sino me refiero a mirar cuáles han sido nuestros procesos evolutivos como sociedad, las diferentes generaciones que han pasado por Colombia, cuáles han sido sus aciertos, sus errores, sus equivocaciones. Y definitivamente la historia es lo que nos permite entender de dónde venimos, lo que somos, los errores que hemos cometido en el pasado. Y nosotros en Colombia no hemos enfrentado esa historia dolorosa y triste que ha sido la historia de la violencia, del narcotráfico en todos estos años, y la solución no es ignorar esa historia, la solución no es desconocerla o tratar de olvidarla o de taparla. La solución es construirla colectivamente, ponernos de acuerdo en exactamente qué fue lo que pasó, por qué nos pasó eso, por qué llegamos a ese punto de degradación moral, de degradación ética, de permitir que el crimen en Colombia surgiera de esa forma, por qué los narcotraficantes pudieron llegar hasta donde llegaron, quién les ayudó, quién hizo negocios con ellos, quién les compraba, quién les vendía, cómo los aceptaban, cómo los apoyaban. Todo eso es una historia que tenemos algún día los colombianos que construir de manera integral, de manera coherente, para poder pasar la página, para poder avanzar, sobre todo en esta época de la posverdad, de la relatividad de los hechos, de las noticias falsas, de todas estas agresiones y estos insultos que se han venido como normalizando por las redes sociales. Yo creo que es hoy más necesario que nunca establecer un punto de quiebre y empezar a escribir esa historia, a establecerla para poder avanzar. Doctor, le agradecemos mucho. Juan Manuel Galán, hijo de Luis Carlos Galán, gracias por acompañarnos en Punto de Giro desde Bogotá. Gracias por esa opinión y esas palabras también. Otra de las víctimas, a él le agradecemos mucho por acompañarnos vía telefónica. Nosotros vamos a hacer una primera pausa para mensajes institucionales. Al regreso vamos a seguir conversando e invitándolos a ustedes para que participen. ¿Qué recuerdo y qué le dejó la violencia a esa época del narcotráfico de la ciudad? Los estamos invitando para que participen en minutos. Continuamos en Punto de Giro.
Estás viendo Punto de Giro. Con imágenes del edificio Mónaco que será derribado este viernes 22 de febrero en horas de la mañana. Y por eso nuestro tema de hoy en Punto de Giro es Medellín abraza su historia, y tenemos planteada para los televidentes la pregunta: ¿qué recuerdo y qué le dejó la violencia del narcotráfico en Medellín? Queremos escuchar sus opiniones, que nos llamen al 268-6033 o nos escriban al numeral Punto de Giro TM. Vamos a seguir esta conversación y aprovechando que tenemos aquí al doctor Juan Gómez Martínez, exalcalde de Medellín. Lo veíamos ahora cuando nos contaba en su primera alcaldía cómo fue de difícil lograr pasar esa campaña, pero ya gobernando entre los años 1988 y 1990, sin duda dos de los años más difíciles del narcotráfico. ¿Cómo eran esos días de gobierno? Usted nos contaba antes de empezar el programa que le tocaba en un consejo de gobierno, en la inauguración de un lugar, en una simple reunión, que le dijeran: doctor Juan Gómez, hay una bomba, hay que desalojar, y usted decía: yo de aquí no me muevo. Bueno, más o menos así es. Muchas veces ocurrió, estamos en Consejo de Gobierno y en el salón del Consejo en la alcaldía se arrimó el jefe de seguridad, un teniente de la policía, y me dijo que desocupen, que hay un carro bomba en el sótano. Nosotros estábamos en un segundo piso. Y les dije a los secretarios: vea, me acaba de decir el teniente que en el sótano parece que hay un carro bomba. Yo no puedo mostrar miedo. Donde un alcalde muestre miedo, se acaba la ciudad. Los autorizo que desocupen, yo me quedo aquí. Ninguno se fue, todos se quedaron ahí conmigo. No había carro bomba. En la Cámara de Comercio, en el centro, una reunión con los alcaldes anteriores hablando de las soluciones para el centro de Medellín. Uno de los escoltas me pasó una boletica que decía que desocupe, que hay un carro bomba en el salón. ¿Yo qué hacía? Les decía y salía la gente y se mataban saliendo. Sí, claro. Los hacía matar, entonces me aguanté esperando a ver. No había tal carro bomba. Yo hablé al final de los alcaldes sobre las soluciones del centro. Yo no sé si di alguna solución, no me acuerdo de ese susto que tenía, pero yo no podía mostrar miedo y me tenía que quedar ahí. Fueron varios episodios de esa naturaleza. Una mujer con cinturón bomba que me iba a abrazar. Efectivamente, me abrazó una señora entrando a la Macarena, rompió la fila y fue a abrazarme. Y yo dije: aquí fue. No me dio tiempo de correr, hubiera corrido, por supuesto. No me dio tiempo, me abrazó y aquí fue, nada. Esas amenazas afortunadamente no surtieron efecto. Me tocó pelear una noche con mi señora porque estábamos invitados a un cóctel con señora. Yo la llamé y le dije: ve, te recojo a tal hora, arréglate. Llegué a la casa a la hora, pero antes me habían dicho que había una bomba en ese salón del cóctel. Fui y le dije: qué pena, pero es sin señora. Por supuesto, ya está bien arreglada, claro, peinada, todo, y se ofuscó. Yo me fui solo porque yo decía: si nos matan a los dos, quedan los niños. Uno en este momento se ríe, pero es increíble que así fuera la vida. Claro. O sea, es increíble que incluso le haya tocado a un alcalde gobernar así absolutamente todo el periodo de la alcaldía. Y donde no existía, doctor Juan, tiempo para otras cosas. Es decir, ahí lo único que era sobrevivir, subsistir a esa etapa, pero no se podía pensar en otros escenarios. Ya vamos a conversar con usted sobre otras de las medidas que le tocó tomar en esos periodos de alcaldía, y también con la directora de la Casa Museo de la Memoria sobre esa construcción participativa de memoria, porque vamos a saludar a una de nuestras televidentes que a esta hora se comunica a Punto de Giro, Estela Cifuentes, desde el barrio Buenos Aires. Doña Estela, buenas noches, bienvenida a Punto de Giro. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias. Gracias a usted por comunicarse. Hoy estamos hablando de Medellín abraza su historia y les planteamos qué recuerdan y qué les dejó esa etapa de la violencia en Medellín.
Bueno, ¿qué recuerdo? Recuerdo toda la cantidad de asesinatos y muertes, violencia, porque yo también soy una viuda de esa época debido a la situación que se vio en el narcotráfico. Y el recuerdo que tengo es ese, nefasto, muy triste, quedar con hijos huérfanos y sin nada de qué vivir. Y la otra pregunta es ¿cuál, por favor? Nos lo contaba usted, parte del recuerdo del imaginario que usted tiene y lo que le dejó ese tema y esa etapa de narcotráfico. No, pero nos dejó soledad, tristeza, angustia y aún se vive con las heridas, pero bueno, me parece importante el programa que ustedes están haciendo, yo les agradezco. Estela, muchísimas gracias a usted por su llamada. Doctor Juan Gómez, la bomba, por ejemplo, de la Macarena, que la veíamos en nuestro reporte al inicio del programa, fue sin duda un momento muy, muy difícil para la ciudad de Medellín. Muy como difícil. Otros, pues. Yo estuve en esa corrida, presidía como alcalde la corrida. Íbamos a unas 5 cuadras de la Macarena cuando vimos el estallido. Eso fue impresionante, la cantidad de muertos. Una cosa que no se sabía contra quién era contra todo el mundo. Una cosa irracional. Pero así sucedía en Medellín, no nos dejaban vivir. Esa fue aterradora. Le tocó incluso también la bomba de la calle San Juan, cuando usted estaba liderando la alcaldía. Incluso nuestro compañero, colega Luis Alirio nos contaba aquí detrás de cámara cómo cuando los periodistas llegaron a buscarlo, a usted como fuente, era un momento de silencio, de shock y de pánico donde no habían respuestas. Y usted tomó también decisiones trascendentales, toque de queda, no se podía movilizar en moto con casco. Cuéntenos un poco de esas determinaciones que fueron clave para tratar de seguir en esa lucha. Así eran medidas que había que tomar, que la gente no entendía. Implantar un toque de queda significaba que las empresas que tenían 24 horas, 3 turnos, sí, no podían trabajar. El periódico. Entonces me llamaban, alcalde, necesitamos entonces los salvoconductos para que los trabajadores puedan venir a medianoche, el colombiano entre ellos. Yo no, salvoconductos no hay. Es toque de queda. Es toque de queda para todo el mundo. Cambien turnos, hagan lo que sea, pero no voy a dar salvoconductos. Y la gente se tenía que acomodar. La luz interior del carro encendida para la autoridad poder ver quién iba en el carro, si de pronto Pablo Escobar. La gente criticaba eso, pero había que poner esas medidas. Hay que la gente se oponía, pero había que hacerlo. Doctor Juan Gómez, ¿usted se sintió en algún momento solo en la alcaldía como región? Es decir, hubo episodios dolorosos a nivel de país, ¿cierto? Veíamos nomás el asesinato de Galán, la bomba del avión de Avianca, pero sin duda el peso fuerte de las tragedias se vivía en Medellín y su área. ¿Se sintió alguna vez solo desde el gobierno nacional? ¿A los policías les daba miedo venirse a trabajar a Medellín cuando les hacían traslados? Es decir, ¿cómo fue ese momento como institución? Me sentí muy solo, estuvimos muy solos. El gobierno, yo llamaba, por favor, manden autoridad, manden policía que nos están matando. No tenemos. Pero vea, en Bogotá, y yo hasta era medio cínico, no sé, les decía, Bogotá es una ciudad muy tranquila, entonces manden la policía que tiene en Bogotá. No podemos porque aquí hay mucho ministro, hay mucho embajador, parlamentarios, y lo necesitamos para ellos. Nunca me hicieron caso. Tengo que hacer un reconocimiento a un ministro de gobierno en esa época que sí me atendía, Horacio Serpa, sin ser de mi partido, sin quererlo políticamente, pero Horacio Serpa me atendió siempre que lo llamé y a veces me llamaba él cuando sabía alguna noticia de Medellín, pero me sentí solo. Les cuento una anécdota. Cuando asesinaron a Antonio Roldán, yo estaba en el Japón hablando con la Toyota para que en el Partido Nacional Milán, que era en el Japón,
mostraran imágenes positivas de Medellín, para que mostraran de verdad lo que era Medellín, que no era solo violencia. Estamos hablando de 1989, el gobernador de Antioquia del momento. Alcalde de Medellín. Alcalde de Medellín. Él, el gobernador de Antioquia del momento, para ubicar a las personas que de las nuevas generaciones que ven Punto de Giro. Sí, no recuerdo eso. Yo estaba en el Japón, incluso en la casa del embajador, y comimos con los de la Toyota, ofrecieron todo para mostrar imagen positiva de Medellín. Fuimos a dormir cuando la razón que habían matado al gobernador. Llamé a Bogotá, me contestó Vasco, el asesor del presidente Barco, Gustavo Vasco, a ver qué hacía Medellín sin alcalde, Antioquia sin gobernador, qué iba a hacer, que me buscaran la manera de trasladarme. No pude. Un hijo mío lo llamé, me consiguió pasajes por la mañana, Tokio, Nueva York, Medellín. Así pude llegar a Medellín por un hijo, pero de Bogotá, nada. Bien, vamos a recibir otro televidente que se comunica con nosotros a esta hora, Luis González, desde el municipio de Bello. Bienvenido a Punto de Giro, Luis. Bueno, muy buenas noches a todos, un saludo muy especial a todos de la mesa. Lo escuchamos, su participación con respecto a este tema de Medellín abraza su historia. A ver, somos una sociedad que la verdad se ha detenido en el tiempo porque fueron unos modelos económicos y ejemplos para nosotros cuando éramos niños. Todos queríamos tener las supermotos y los supercarros que tenían los mafiosos. Fue muy difícil, fue una transición muy complicada, y ahora que estamos viejitos y nos vemos al espejo vemos que son muchos años. Cumplí 45 años el lunes y veo que la sociedad todos los días permeada por temas de drogas, de guerrillas, todo más evolucionado. Mientras no cambiemos la forma de pensar y copiemos modelos como la economía china, pensamientos de economía solidaria, que la gente piense en evolucionar y trabajar, va a ser un poquito difícil. Seguimos siendo muy positivos, somos colombianos, pensamos como colombianos, pero necesitamos cambiar esa imagen y esos nefastos recuerdos de este país. Muy lindo su mensaje, muchísimas gracias. Nos llama desde el municipio de Bello. Y precisamente él decía, nos quedan esos recuerdos, nos quedan esas secuelas. Es un hombre de 45 años, el televidente que nos estaba llamando, y con seguridad recuerda mucho todas estas épocas. Pero, doña Carmelita, historias son muchas, secuelas son muchas, las del alma, pero también las físicas. Usted incluso, el día del atentado que le costó la vida a su esposo, el doctor Gustavo Zuluaga, usted recibió un disparo que aún conserva, aún lo tiene en su cuerpo. Yo recibí 2 disparos, uno apenas rozó el brazo, otro lo pudieron sacar porque a sangre fría porque estaba en embarazo, y otro se quedó ahí cerca del pulmón, que todavía está ahí. ¿Usted qué siente como al recordar esos momentos? Y la vemos de todas maneras muy positiva, muy llena de vida. Ahorita nos hablaba de su familia, de la hija incluso, que ahora es una mujer de 32 años y que estaba esperándola en ese momento, parto que se le adelantó. ¿Usted qué mensaje le entrega precisamente a estas nuevas generaciones en cuanto a este momento que le tocó vivir como víctima? Pues yo le deseo a todas las generaciones que sepan, y es una de las cosas que me ha parecido muy importante que esté haciendo el alcalde de Medellín, bregando a que poco a poco se vayan reconstruyendo los valores que se han perdido, los valores éticos y morales. Y muy rico contar todas estas historias, porque la juventud de ahora no tiene idea, no sabe lo que pasó en esa época. Entonces les parece mucha gracia conseguir plata a como dé lugar. Entonces sí debemos contar estas historias para que las generaciones posteriores a lo que sufrimos nosotros lo tengan en cuenta y se enteren que en realidad qué fue lo que pasó acá en Medellín, que fue gravísimo, porque es que los magistrados que mataron fueron muchos. Los jueces muchos, bastantes. Para la rama judicial fue una cosa espantosa.
Cuando su esposo subió a ese cargo, inclusive fue porque quien lo sucedía también había sido asesinado porque por estar ahí. Al doctor Álvaro Medina lo asesinaron por un carro que me quitaron a mí, lo tiraron por Las Palmas. Y él llevaba ese negocio y el sindicado, el autor intelectual era Pablo Escobar. Le voy a preguntar, para que pasemos a hablar aquí ya de un tema de memoria y de reconstrucción colectiva, le voy a preguntar, doña Carmelita, un acto como el que vamos a ver el viernes, que hemos sido insistentes en que no se derriba una estructura física, sino un imaginario mental. ¿Qué le genera a una víctima? ¿Eso logra dar un respiro, sopesar un poco toda la tragedia que se lleva a cuesta? ¿Qué significa? Pues yo pienso que derribar ese edificio donde han llegado a hacer turismo los extranjeros, pues es para las víctimas muy doloroso ver esto, entonces que las víctimas sean reconocidas y sobre todo los héroes anónimos. Que tengamos en cuenta que siempre hubo gente que fue capaz de dar su vida por no claudicar. Sí. Entonces eso es lo que espero yo y me siento fortalecida por lo que fui capaz de salir adelante con mis hijos a pesar de tantas adversidades y tantos problemas, no solamente dolorosos sino económicos. Sí. Entonces, y fuimos capaces de salir y aquí estamos, entonces eso es lo que yo deseo, que las personas que han sufrido lo que nosotros sufrimos salgan adelante, sí. con muchos trabajos, pero salimos. Pero se sale adelante. Estamos acá. Vamos a mirar cómo han salido adelante estos hijos de víctimas. Usted nos mencionaba ahorita que su esposo sucedió al magistrado Álvaro Medina y está con nosotros en línea precisamente Ricardo Medina, hijo de él. Don Ricardo, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros y se ha visto a lo largo del programa todos estos sentimientos. ¿Cuál es su sentimiento en este momento? Pues buenas noches para todos en el set, al exalcalde Juan Gómez, a Carmelita y a ustedes. Pues no, el sentimiento es, como dice Carmelita, de esperanza, de llevar un mensaje diferente a la juventud, de decirle a las personas que Pablo Escobar y sus secuaces no son ningunos héroes, que tuvimos unos momentos muy difíciles en las familias nuestras. Nosotros, mi hermano y yo, mi hermano quedó de 2 años, yo de 8 años. Nos tocó unas épocas muy complicadas, 2 años de amenazas. Para recordar un poco, mi papá también fue juez 10º superior y posteriormente magistrado, y siendo magistrado confirmó también ese auto de detención que ustedes estaban hablando hace poco frente al tema de Pablo Escobar y sus secuaces y su primo. También por eso fue asesinado, además por el caso que acaba de contar Carmelita frente a ese tema. Entonces, lo que estamos buscando nosotros como víctimas ahora, después de tantos años que hemos tratado de ser escuchados, es que estos crímenes de los magistrados sean declarados de lesa humanidad, porque fueron unos crímenes sistemáticos, fueron unos crímenes contra la rama judicial de Antioquia, fueron unos crímenes contra civiles desprotegidos, que lo único que tenían eran sus armas que escribir en ese entonces para poder dictar autos y sentencias. Buscamos eso para la memoria de ellos, para más que un edificio o cosas materiales, los que buscamos es que la juventud conozca quiénes eran los héroes. Los héroes eran estos magistrados que solos, como dice el doctor Juan Gómez, pues cumplían su deber a pesar de las amenazas y tentativas de sobornos que constantemente tenían. Yo desafortunadamente crecí sin padre y mi hermano también, pero no queremos que en el futuro esos funcionarios judiciales. Sí, y llamar a que la sociedad se una para buscar la verdad, justicia y reparación.
Es Ricardo Medina, el hijo del magistrado Álvaro Medina Ochoa, asesinado también en esa etapa dura que vivió nuestro país. A él, gracias por acompañarnos y por esos testimonios, esa lucha y esa búsqueda. Lo que él decía, y también lo decía ahora el doctor Juan Manuel Galán, uno siempre piensa en la persona que el país perdió, pero ellos perdieron el papá. O sea, ellos perdieron de crecer con quien conversar, quien le dé un consejo, y eso definitivamente no lo reemplaza absolutamente nadie. Son muchos más que incontables las personas que les ha tocado crecer en una circunstancia similar. Vamos a hablar ahora, a seguir conversando con la directora del museo. Usted ahora nos hablaba de esta construcción colectiva de memoria. ¿Eso cómo se logra como ciudad y sobre todo con las generaciones actuales que están también en esa búsqueda por conocer algunos? ¿Qué fue lo que ocurrió? Justamente eso es lo que se pretende cuando se hacen ejercicios como eso de construcción participativa colectiva de memoria. No se hace únicamente para quienes vivieron o estuvieron presentes en los hechos o quienes han sido víctimas y han sobrevivido, sino sobre todo para aquellas generaciones que no conocieron los hechos o que no vivieron ahí, que no están para contarlos y reconocerlos. El proceso se hace basado en hechos pasados justamente para cambios en el futuro. Hablaba, por ejemplo, escuchando a Ricardo que hablaba de la reparación. Entonces, por ejemplo, la garantía de no repetición es una de esas reparaciones, o sea, lo que se busca cuando hablamos de reparación integral, y hablamos también de una reparación simbólica, que son aquellas reparaciones que, si bien no pueden volver las cosas al estado original, es decir, no pueden devolver a la persona, pero sí generan entonces un espacio, una reflexión para modificar un futuro. Entonces, este ejercicio, esta estrategia y todas las construcciones de memoria, por ejemplo, lo que manejamos desde el Museo Casa de la Memoria, consiste en eso, es decir, en esa construcción colectiva en donde las víctimas tienen un espacio, tienen una voz para generar una reflexión y llamar a la sociedad, porque esta visibilización que se hace de las víctimas es justamente que para que cada uno de nosotros se sienta también implicados, porque de alguna manera todos, en tanto que sociedad, somos responsables de los hechos cuando somos indiferentes, cuando somos apáticos, o simplemente cuando nos relacionamos y hacemos parte de alguna manera de los hechos. Entonces, estos ejercicios, este proceso, esta estrategia de Medellín Abraza su Historia, justamente lo que pretende es eso, generar una construcción colectiva, participativa de memoria para generar una transformación del tejido social, una reconstrucción de esos valores. En palabras del alcalde, él habla de esa cultura de la ilegalidad, es decir, para transformar esa cultura de la ilegalidad en una cultura de la legalidad, en una ciudad que reconstruye sus valores y que vuelve a actuar a partir de la ética. Directora, muchísimas gracias. Carmelita, muy gentil, muy querida, haber aceptado esta invitación después de tantos años con tanta entereza, y aprendimos mucho. Y a usted, doctor Juan Gómez, pues, ¿qué le queremos decir? Gracias por ser tan empecinado y, como decimos, tan llevado de su parecer para que en ese año no nos doblegáramos y pudiéramos estar contando en este momento la historia de una Medellín que sufrió, pero que se repuso y que va a abrazar su historia de una manera muy especial a partir de ahora. Muchas gracias a ustedes. A ustedes gracias por acompañarnos, a los televidentes también. Con seguridad este programa y este tema nos permite muchas entregas más de Punto de Giro, y aquí seguramente las vamos a tener. A ustedes gracias por acompañarnos este viernes, incluso con transmisión por Telemedellín. Ustedes van a poder apreciar lo que va a ser ese momento de la implosión del edificio Mónaco, y estaremos aquí analizando muchos más temas al respecto. Nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche. Que descanse.